Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. Pues vamos con otro vídeo de estos que tanto me gustan a mí, ya sabéis, los vídeos de las plataformas de streaming, y en este caso vamos con el notición del mes, ya que, como bien indica el título, Disney Plus se la pega, pero bien pegada, y pierde 700.000 suscriptores de una sola tacada, que parecen pocos, pero en realidad pues son bastantes. A Disney se le ha puesto el culito así de pequeño porque ya no saben qué hacer. Recordar que hace poco tuvieron bastantes recortes, sobre todo en la división de Pixar, aunque luego le salvó el culo precisamente del Revés 2, ya sabéis, de Pixar, justamente. Más misterioso que esto, pocas cosas. Y la cosa no pinta nada bien, porque aparte tenemos una de las principales causas es la constante subida de precios, pero ya no solo de Disney Plus, sino de casi todas las compañías de streaming, aparte de que, como muchos habréis visto, y ojo, hablo de España, pues ya sabéis que cambia bastante las cosas dependiendo del país, pero bueno, las subidas de precio son para todos los países. Cada uno tiene sus estrategias. Pero por el tema de España, y imagino que el resto de países también, no hacen nada más que salir nuevas plataformas de streaming, que en realidad, no sé para qué tanta plataforma de streaming si luego te vuelven a dar exactamente lo mismo. Sí. Pues, de hecho, aquí en España tenemos una ahora que se llama, no me acuerdo ni cómo se llama, Wix, Wax, o, bueno, no me acuerdo ni cómo se llama, que nos prometen 20.000 horas de contenido, bueno, tremendo, y en realidad después tienen pues la mayoría del catálogo que puedes encontrar en televisión española, en filming y en tropecientas mil más. O sea, vuelta, vuelta y vuelta la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo es posible? Pero bueno, parece ser que tanto Amazon como HBO, incluso pues alguna que otra como Netflix, están apostando ya más por tener contenido propio y no por depender tanto de las típicas películas que todos conocemos. Pero, en el caso de Disney, esto sí, se puede decir que, a ver, tienen Disney, como no, pero por el tema de otras producciones propias, pues estos ya no tienen tantas. Ya sabéis, no te vas a encontrar aquí un Indiana Jones, aunque ahora pertenezca a la compañía. Ya sabemos que han arrepiñado. Pero bueno, ya me entendéis. Sea como sea, pues unos están teniendo lo que se dice la marca propia, sobre todo pues Amazon, que se hizo, ya sabéis, con Metro Goldwyn Mayer, o HBO, que tenéis las películas de Warner y compañía. Pero en el caso de Disney, pues sí, aparte de contar con la propia Disney, pues les está salvando el culo, pues productos como los de Star Wars y alguno que otro. Pero, alguno que otro, como ya sabéis, como Marvel. Pero ya sabemos lo que está pasando últimamente con Marvel y con Star Wars, que a raíz del famoso, y ya no solo por Star Wars o Marvel, sino en general con muchas películas, el famoso rollito woke que promueve precisamente Disney, al final se ha vuelto contra él. Esto es una cosa que ya se veía venir, por mucho que diga la gente, porque evidentemente pues habrá defensores, como no, pero es algo que se veía venir, que al final iba a saltar la liebre. Y desde luego, tener siempre el mismo rollito, más las constantes subidas de precios, más la poca originalidad que hay ya últimamente, ya no solo con Disney, sino con tropecientas mil películas, con el último tipo de cine que se está haciendo, pues ya digo que se veía venir. Y tampoco es algo que nos llegue por sorpresa. Ya cuando Disney Plus se inició en aquel momento, ya sabéis que bueno, con el famoso Mandalorian y algunas que otras cosas, y la gente ya en aquellos momentos pues se suscribía, veía la serie, y cuando se acaba la serie pues puerta y me voy a otra cosa.
Eso ya contando con los planes normales que habían por aquellas épocas. Imaginaos ahora porque pues al final ya empieza a costar la torta de un pan, que es lo que os digo siempre. Pero ya no solo son 10 o 12 o 15 euros al mes, pero ya son 15 euros al mes de una, más otro tanto de otra, más otro tanto de otra, más otro tanto de otra. Y al final tranquilamente te puedes ir entre los 75 y 100 euros. Y no, no es coña. Sí, ya sé que muchos me dicen, es que yo tengo los planes mucho más baratos. Sí, pero os vais a comer los anuncios. Porque todos sabemos lo que hay. O te vas a comer los anuncios, o no lo vas a poder ver en HD, o eso va a ser una puñetera mierda, más de lo que es normalmente. Y tropecientas mil cosas más. Sea como sea, no pintan nada buenos tiempos para la rebelión, iba a decir, no. No pintan nada buenos tiempos para el tema de Disney y desde luego los que seguís mi canal, y ya lo dije hace mucho tiempo, que Disney ya estuvo en quiebra hace muchísimos años por una serie de motivos, estuvo a punto de desaparecer. Y en aquel momento fue pues, Pixar la que le salvó el culo. Sí. Y bueno, ya sabemos todos lo que pasó después. Compró esto, compró lo otro, compró lo demás para el lado, me engrandezco, tuvo la suerte de la coña de Marvel y compañía. Y como suele pasarle a mucha gente, pues se les fue la olla directamente y ya se pensaron que son los ultra todopoderosos. Que sí, que Disney es Disney, pero vuelvo a repetirlo, ya estuvieron a punto de desaparecer una vez. Y deberían haber aprendido la lección, cosa que no han hecho. Y esto ya no solo sirva para Disney, sino sirva para muchas compañías que se piensan, bueno, compañías y personas, bueno, por llamarles algo, que se piensan que porque en un momento pues tengan mucha audiencia, muchos, pues creo que sé, por el tema de YouTube, muchos suscriptores, mucha gente, ya son la panacea. Y queridos amigos, la cosa no está en tener muchos suscriptores o ser la panacea, sino en saberse mantener, porque muchos están aquí y luego se pegan la hostia padre. Esto lo hemos visto en televisión, lo hemos visto con muchísima gente, lo hemos visto en todos los ámbitos y seguirá pasando. Ya digo, Disney no lo aprendió en su momento y no me extrañará que llegue algún día, en los cuales veamos que Disney sale a subasta. Y ojo, espero y rezo que no lo compre Apple, porque ya sabéis que Apple estuvo muy interesada en hacerse con Disney, ofreció una burrada de miles de millones y por suerte en aquel momento pues no lo consiguieron. Pero ojo, porque sería de irse para Guatemala, de ir de Guatemala a Guatepeor, como se suele decir. Lo único que nos queda es ir a misa, rezar por ellos y ponerle una velita. Sea como sea, ya digo, no son buenas noticias para Disney, no son buenas noticias en general para el streaming, porque realmente, como os he comentado muchísimas veces, ya no solo por el retorno, se iba a decir el retorno del auténtico Megamix, eso, guiño a los 80, no. Ya no solo porque la gente se esté dando cuenta, aunque algunos digan que cuando compras algo digital lo estás comprando. ¡Mentira! Mentira. Mentira. No compras una puta mierda, realmente lo alquilas, ya estoy harto de decirlo, y tan solo tenéis que consultar ya las páginas, además ya es obligatorio decirlo, bien en grande, que no estás comprando nada, sino que lo estás alquilando. Pero bueno, veo que hay gente que aún no se ha enterado, parece mentira, cosas que pasan. Bueno, pues lo que os decía, y así ya finalizo. Realmente muchos ya están dando, o se están abriendo los ojos y se están dando cuenta de que el famoso streaming no era tan bonito como lo pintaban y están volviendo, aunque de la manera que sea, pero están volviendo otra vez al formato físico, cosa que a mí me pone muy contento. Así de claro os lo digo. Bueno, vosotros como veis el tema de Disney Plus, ¿creéis que se pegará al final el gran batacazo? Porque recordad que ahora tienen las esperanzas puestas en la película nueva del Capitán América.
Que por cierto, es que mira, quería finalizar, pero hay una cosa que me hace mucha gracia. Porque se dijo hace muy poco que las películas ya de Marvel no tendrían escenas postcréditos. Coño, pues parece ser que esta última del Capitán América la va a tener. Ya estamos diciendo cosas que luego no cumplimos. Bueno, esto por un lado. Después tenemos el estreno de la película del Mandaloriano. Que bueno, la serie, pues vale, más o menos suele estar bien, pero bueno, ya veremos si no la cagan. Y ojo, porque parece ser ya que el rumor ya es cierto y que tendremos nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias. Ojo, y con Rey. Miedo me da si la pilla la directora esa que lo quiere pillar para hacernos la película más feminista de la historia de Star Wars. Miedito me da. Conmigo que no cuenten directamente. Vale, lo dicho, vosotros como veis el tema de Disney, ¿creéis que se la pegará? ¿Que no se la pegará al final? ¿Cómo lo veis? Pues me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.